Voy a hablar sobre un rasgo que puede impulsarte a la grandeza o hacerte la vida miserable. Ese rasgo es el perfeccionismo. La clave para entender es que el perfeccionismo no siempre es malo. Hay dos tipos, uno que trabaja a tu favor y otro que hace que cualquier cosa que intentes en la vida se sienta como una carga. El tipo saludable es lo que los psicólogos llaman perfeccionismo estándar personal, PSP. Esta forma de perfeccionismo tiene que ver con la superación personal. Estableces estándares altos para ti mismo porque quieres y no porque te sientes presionado. Tu motivación viene de adentro y realmente disfrutas el proceso de mejorar. Los altos logros en el negocio de los deportes y las artes con frecuencia encarnan esta mentalidad. Buscan la excelencia puramente por el amor de dominar su oficio. Por otro lado, el tipo poco saludable es lo que llaman perfeccionismo de preocupación externa, ECP. Aquí es donde el perfeccionismo se convierte en una carga. En lugar de esforzarse por la excelencia para el crecimiento personal, sientes una necesidad abrumadora de ser perfecto por miedo. Podría ser el miedo al juicio, el miedo al fracaso o el miedo a decepcionar a los demás. Así que este perfeccionismo no se trata de pasión o progreso. Es sobre evitar el rechazo. Aquellos que luchan con ECP creen que deben ser impecables para ser aceptados, respetados o amados. Para muchas personas, si desarrollas un perfeccionismo saludable o tóxico, a menudo depende de tus experiencias de infancia y la relación real que tuviste con tus padres. La mayoría de las personas que luchan con el perfeccionismo de preocupación externa crecieron en un hogar donde no se toleraban los errores. Piensa en el pasado, ¿el amor y la aprobación se sentían condicionales? Parecía como si tu valor dependiera completamente de tus logros o de lo bien que te desempeñabas. Si es así, es posible que hayas crecido creyendo que la única forma de ganarte el amor de tus padres era ser perfecto en todo lo que hacías. Pero aquí está el problema. La perfección nunca fue realmente alcanzable. No importa lo bien que te desempeñaras, nunca fue suficiente para tus padres. Por ejemplo, si sacabas un 90% en un examen, se centraban en el 10% que fallabas. Otro ejemplo, en los deportes, incluso si jugabas bien y tu equipo ganaba, tus padres aún podían criticarte por un tiro fallado, un error menor o no anotar tantos puntos como esperaban. Con el tiempo, estas experiencias te enseñaron que tus padres nunca estarían realmente satisfechos si fallabas en algo. Se fijaban en tus errores e incluso cuando tenías éxito, insistían. Podrías y deberías haberlo hecho mejor. Tu cerebro eventualmente aprendió que no importaba lo que hicieras, no podías ganar. Corregir errores parece inútil, porque al final nada de lo que lograbas era realmente lo suficientemente bueno. La verdadera maldición del perfeccionismo tóxico es que quieres desesperadamente sobresalir en todo lo que haces, pero en el momento en que encuentras un error u obstáculo, tu cerebro entra en pánico y se apaga. En lugar de abordar el problema directamente, te castigas, pospones, sientes que nunca serás lo suficientemente bueno o renuncias y evitas la tarea por completo. Y hay una razón para esto. Tu circunvolución frontal medial, MFG, la región del cerebro responsable de la toma de decisiones y el control cognitivo, está dañada. Esto significa que si luchas con el perfeccionismo de las preocupaciones externas, tu cerebro está conectado de manera diferente. Esto hace que evites o te apagues en respuesta a los errores. Así que, básicamente, tu cerebro intenta protegerte desvinculándose cada vez que detecta un fracaso. Esto significa que, para quienes luchan con el perfeccionismo tóxico, la procrastinación o rendirse ante el primer obstáculo se convierte en un mecanismo de supervivencia. Sin embargo, para las personas con perfeccionismo estándar personal, el perfeccionismo saludable, el cerebro reacciona de una manera completamente diferente. Cuando alguien con PSP comete un error, una parte diferente del cerebro se hace cargo de la corteza singular anterior. La ACC funciona como el sistema de detección de errores incorporado del cerebro. En lugar de apagarse, ralentiza su pensamiento y lo obliga a analizar lo que salió mal para que pueda encontrar una solución. En otras palabras, las personas con PSP procesan los errores con calma y los usan como oportunidades para mejorar nuevamente. Todo esto se remonta a las experiencias de la primera infancia. Las personas con PSP crecieron en un entorno donde cometer errores era seguro, no se les juzgaba ni criticaba constantemente, ni se les exigían estándares imposibles. Por ejemplo, cuando lograban algo, se les elogiaba y felicitaba cuando cometían errores. Sus padres los tranquilizaban y los guiaban hacia el aprendizaje, en lugar de hacerlos sentir como fracasados. Este tipo de educación conectó sus cerebros para ver los errores como una parte natural del crecimiento, en lugar de algo que temer.
Entonces, si lucha con el perfeccionismo ECP, su cerebro lo empujará a dejar lo que esté haciendo en el momento en que cometa un error. Para romper este patrón, debe ser consciente de sí mismo y aceptar el error. Esto ralentiza el MFG, apoya la resolución de problemas y lo ayuda a completar la tarea en cuestión. Así que, en lugar de evitar el error, debe observarlo en lugar de cayendo en espiral hacia la autocrítica. Pregúntate qué puedo aprender de esto. Recuerda que todos enfrentamos obstáculos y cometemos errores. La clave es no dejar que tu cerebro te impida trabajar en ellos. Además, lo que es interesante es que PSP y ECP existen en un espectro. Crean 4 combinaciones diferentes que dan forma a cómo piensas, lo que te impulsa y lo que influye en tu motivación. La primera combinación es alto ECP y bajo PSP. Esto crea el buscador de aprobación. El buscador de aprobación está impulsado por la necesidad de validación externa y carece de estándares personales fuertes. Se enfoca completamente en cumplir con las expectativas de otras personas en lugar de mejorar por su propio bien. Su sentido de logro depende de cómo los demás lo perciben, no de sus propios objetivos internos o progreso. Por ejemplo, un estudiante trabaja duro para obtener buenas calificaciones, pero si sus esfuerzos pasan desapercibidos o no son apreciados, se siente desanimado y deja de intentarlo. Esto es problemático porque su motivación depende completamente de la aprobación externa, en lugar de un deseo genuino de aprender y mejorar. La segunda combinación es bajo ECP y bajo PSP. Aquí es donde has dejado de preocuparte por los demás y por ti mismo. La línea principal de pensamiento para este tipo es: no me importa lo que piense la gente, pero tampoco tengo alguna meta real. Para mí, esta combinación es donde las personas se desconectan, desmotivan y sin dirección, sin ninguna expectativa personal o externa que los impulse hacia adelante. Simplemente no hacen ningún esfuerzo. Por ejemplo, este es el estudiante que no estudia y reprueba sus clases porque le falta motivación propia y preocupación por las opiniones de los demás. La tercera combinación es bajo ECP y alto PSP, o lo que podríamos llamar el lobo solitario. La línea principal de pensamiento del lobo solitario es: hago las cosas a mi manera y solo me preocupo por mis estándares. No me importa lo que piensen los demás. A primera vista esto suena genial. Después de todo, la independencia y la automotivación son rasgos valiosos, pero preocuparse solo por su propia perspectiva no siempre es la mejor estrategia. Por ejemplo, si usted es un emprendedor y se enfoca solo en sus ideas, sin considerar la demanda del mercado o las necesidades del cliente, su producto fracasará, sin importar cuánto esfuerzo ponga en él. Lo mismo se aplica a las relaciones. Si solo se enfoca en sus propias necesidades y deseos, sin considerar los sentimientos o expectativas de su pareja, entonces la relación tendrá problemas. La preocupación externa es realmente útil, siempre que no dependa de ella. La última combinación es alto ECP y alto PSP, donde establece altos estándares personales primero y, al mismo tiempo, reconoce el valor de la preocupación externa. Aquí crees que establezco mis propias expectativas altas, pero también uso la retroalimentación para refinar y mejorar mi opinión. Importa tanto como los demás. La mejor solución para la mayoría de las personas es pasar a esta categoría. La clave para hacer este cambio es enfocarte primero en tus estándares. Esto significa que tu propósito viene de adentro, pero permaneces abierto a la retroalimentación porque brinda perspectivas valiosas que quizás no hayas considerado. Esto no significa ignorar a los demás, sino filtrar la retroalimentación a través de tu propio juicio. Por ejemplo, si un escritor recibe críticas sobre su libro, no las acepta ni las rechaza ciegamente. En cambio, considera si la retroalimentación se alinea con su visión. Si una sugerencia mejora la historia, la aplica. Si contradice su intención, la ignora respetuosamente. La cosa clave para recordar es que, incluso mientras trabajas para alcanzar tus propios estándares, es posible que aún sientas ese viejo miedo de decepcionar a los demás, y eso está bien. No tienes que elegir entre preocuparte por los demás y preocuparte por ti mismo. Puedes hacer ambas cosas.